y de pronto usted lo ve que están otra vez saludables. Decimos, gracias, Señor, porque nos consientes aún en los detalles pequeños, en las cosas que nadie piensa, en esas cositas que a lo mejor uno ignora. Aleluya. Dios te consiente también en eso. Si permaneces en mí, acá viene la primera parte, permanece. Ahora, uno no puede, escucha bien, esto es clave, uno no puede permanecer sin detenerse. Tú no puedes permanecer sin detenerte. No puedes correr, seguir el camino, todo eso es bien y es necesario y es fácil hacerlo. Pero para poder permanecer uno tiene que detenerse. Entonces, si permanecéis en mí, y luego, y mis palabras permanecen en vosotros, y esto es lo que hace la diferencia, esto es lo que hace el cambio, que en lugar de entonces comenzar a pedir cualquier cosa, como le decía, de la máquina que vende chocolates, ahora yo voy con una dirección. Ahora voy con un posicionamiento diferente. Ahora me convierto en alguien con propósito específico, que sé que no voy a pedir cualquier cosa, que voy a pedir lo que realmente me alimenta. ¿Cuántos tienen niños pequeños o cuántos recuerdan el momento de sus niños pequeños? A la hora de ir a ordenar la comida, a la hora de pararse en aquel lugar, ¿qué es lo que quiere un padre que su hijo coma? ¿Qué es lo que quiere una madre que su hijo coma? Lo que le va a alimentar. No quiere que coma un cartón, ¿verdad que no? Porque un cartón no le va a alimentar. Uno quiere que ellos coman lo que les va a alimentar. Ahora, todos nosotros sabemos que lo que menos le gusta a los niños es lo que les alimenta. Usted sabía eso, ¿verdad? Pero no solamente a los niños, también a nosotros, los que ya no somos niños. Lo que nos gusta es lo que nos gusta. Mientras más grasita tenga, la cosa es que huela bien, que tenga buen sabor, pero no importa que nos alimente tanto. Ahora, cuando uno tiene un encuentro con la muerte, cuando uno tiene un encuentro de eso donde el doctor te dice o cambias lo que comes o te mueres, y uno empieza a pensar, entonces ahí es donde muchas veces nos llegan ese tipo de revelaciones. Hace años atrás, cuando yo estaba apenas comenzando a pastorear esta iglesia, tenía 30 años de edad y tenía un pastor que vino de lejos y estuvimos comiendo luego del servicio, lo llevamos a comer y él me dice, yo la he pasado tan mal que ahora solamente como ensaladitas y de pronto algún pescado. Y yo me acababa de pedir una pizza con un poco de queso así de encima que le corría por el resto, por donde quiera, y lo miro y él me mira, estábamos como que mirándonos así, mirábamos a los platos y lo único que le dije, mira, a mí todavía no me ha llegado esa revelación. Quizás en un par de años me llegue, pero por ahora yo sigo con lo mío y tú sigues con lo tuyo. Entonces, a veces nosotros entendemos que lo que más nos alimenta es lo que menos queremos. Y eso también tiene que ver con lo espiritual. Lo que más realmente lo que nos da consistencia es lo que no queremos. Entonces nos movemos y corremos detrás de lo novedoso. Corremos detrás de lo que me dice porque parece bueno, porque tiene buen olor, porque se ve bien. ¿Cuántos han comprado algo en el mercado porque se ve bien, porque tiene buen olor? Pero luego cuando llegamos a la casa sabemos que eso no es la primera opción para ser alimentados. Es simplemente la primera opción para calmar una necesidad. Y déjeme decirle algo que es muy importante. Yo no puedo vivir mi vida simplemente haciendo cosas para saciar una necesidad. ¿Sabe por qué? Porque me convertiré en una especie de bombero temporal que andará apagando pequeños fuegos, un fueguito acá, pero de pronto ese mismo fueguito se convertirá y se trasladará a este lado y entonces vendré a apagar y me paso la vida tratando de apagar un fueguito acá y otro acá y otro acá, en lugar de proyectarme correctamente y de entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes. Permanecer significa mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Eso dice el diccionario de la lengua española. La versión El Mensaje de Message usa esta frase muy importante. Dice, si te sientes como en tu casa y mis palabras se sienten como en mi casa o como en su casa, entonces permanecer. O sea, si cuando estás y piensas en Dios, te sientes como en tu casa, como en el mejor lugar, donde el lugar más cómodo, y las palabras de Dios no encuentran en ti y en mí un terreno árido,
o un terreno seco o lleno de piedras o con espinas escabrosas, sino que encuentran un lugar, una habitación, un lugar donde crecer. Entonces ahí comienza nuestro verdadero permanecer. Dice el verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí. Hace tiempo escuché la historia de aquel padre que iba llevando a su hijo y estaban escalando montañas y estaban disfrutando el estar juntos, el compartir tiempo. Y en uno de esos momentos, cuando habían acabado de subir una de esas montañas, había un gran barranco en el medio y allá del otro lado había otra. Y el hijo se sorprendió mucho porque el padre de pronto gritó y dijo: ¡hola! Y el eco le respondió: ¡hola, hola, hola! Así que le llamó mucho la atención. Y el padre aprovechó este momento para enseñarle algo muy especial. Y le dijo: ¡bendecido! Y el eco le respondió así más o menos como me respondió el eco ahora aquí: ¡bendecido, oído, oído, oído! Así que el hijo estaba, y le dijo: ahora prueba tú, mi hijo. Y el hijo gritó: ¡hola! Y él otra vez le gritó: ¡hola, hola, hola! Ya usted sabe, esto es una locura que le estoy contando, pero de todas formas es una historia y le voy a decir por qué. Así que de pronto, entonces el padre lo miró y le dijo: vamos a probar otra cosa. Y gritó y dijo: ¡mentiroso! Y ahí le respondió: oso, 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 oso. Y le gritó otros improperios y el niño decía: ¿pero por qué gritas eso? Y el padre le dijo: quiero enseñarte algo. La vida nunca te va a dar lo que tú no le hayas dado primero. Uno no va a recibir en la vida lo que uno sea capaz de dar antes. Entonces, a veces nosotros queremos que los otros nos traten bien, pero nosotros no tratamos bien a nadie. La Biblia dice: el hombre que quiere amigo ha de mostrarse amigo. Esto es un principio inviolable. Es un principio que no va a cambiar. Hay una cosa en la palabra que se llama la regla de oro. ¿Y sabe qué es esa regla de oro? Dice la palabra: de la manera que tú quieres que los hombres hagan contigo, haz tú también con ellos. O sea, de la manera como quieres que te traten, entonces tú tienes que tratar también. Porque nosotros acá, déjeme decirle que no merecemos absolutamente nada de tantas bendiciones que tenemos. Conversaba con alguien esta semana y me decía: tú te lo mereces. Y yo por dentro me reía y decía: ay, no me merezco nada. ¿Sabe qué me voy a merecer? Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, eso es lo que nosotros merecemos. Pero las bendiciones de Dios vienen, dice la palabra, vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Y llega aunque yo no lo merezca. Por eso dice la palabra: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es promesa de Dios, aunque no lo merezca. Aleluya. Funciona diferente. No es por lo que yo haya ganado, por lo que merezca, es por su gracia. Entonces, de la manera como quiero que otros hagan conmigo, entonces yo tengo que aprender a hacer con ellos. Hay gente que se desanima. Dice: no, es que yo he sido muy bueno. ¿Cuántos han dicho? No me responde en voz alta, pero ¿cuántos han dicho así aquí en alguna ocasión? Yo he sido muy bueno con otros. Yo he dado todo y lo que me dan es para atrás, es malo, y todo lo que recibo es malo de la gente y estoy cansado de hacer el bien. Y la Biblia te dice: no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar, no en el tiempo tuyo, no cuando quieres. Sigue haciendo el bien, sigue honrando, porque a su tiempo vas a cosechar. Entonces, no te desanimes, mi amada familia, no nos podemos desanimar. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Se acuerda lo que significa permanecer? Mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Manténgase, no se desespere. Quizás cuando venías esta mañana estabas pensando en lo mal que te ha estado yendo. Quizás esta es una oportunidad para buscar dirección de Dios, para buscar ese reposicionamiento que Dios nos da. Donde a veces uno dice: Señor, estoy cansado de hacer lo mismo, no tengo incentivo, todo me sale mal. ¿Será que tú me estás moviendo de lugar? ¿Será que tú me estás sacando? ¿Será que me estás sacando de esta relación tóxica o problemática? ¿Será que estás sacándome de lo que estoy viviendo?
Conversaba con alguien hace poco que me decía, cuando estoy en el trabajo, lo único que quiero es irme a la casa. Pero cuando estoy en la casa, lo único que quiero es irme al trabajo. Y usted dice, ¿cómo? ¿Cómo puede vivir alguien así? Bueno, hay tanta gente que estamos viviendo así. Tanta gente que no encuentra paz, que no encuentra el sosiego, que no encuentra la tranquilidad, que no podemos disfrutar ni siquiera nuestro momento de esparcimiento o de vacaciones. Porque las presiones de la vida nos agobian. Las dificultades de la vida están sobre nosotros todo el tiempo. Y uno dice, Señor, ¿seré yo entonces? ¿Se acuerda como cuando estaban los discípulos sentados con Jesús y Jesús dijo, uno de ustedes me traiciona? Y rápido empezaron a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Se acuerda de eso? Bueno, así andamos nosotros a veces. Señor, esto, ¿seré yo? Y claro que eres tú, te está diciendo el Señor. ¿Quién va a ser? Por supuesto que eres tú y que soy yo. Porque a pesar de cada una de las bendiciones y de las victorias que Dios nos ha dado, no podemos disfrutar ninguna de ellas. Por eso le decía que el problema no está cuando se nos termina el camino. El problema está cuando todavía está el camino por delante, pero nosotros tenemos que detenernos. Por muchas razones. Hay momentos donde nos sentimos incómodos o fuera de lugar. Y lo primero que pensamos es, si me siento así, quiere decir que Dios me está moviendo, que no quiere que esté ahí. Y permítame decirle que la mayoría de las veces nuestra incomodidad es el primer paso hacia nuestra victoria. Escucha bien porque te lo digo otra vez. La mayoría de las veces nuestra incomodidad es el primer paso hacia nuestra victoria. Pero en el mundo de Dios las cosas funcionan al revés. En el mundo de Dios, el que cree que vence, el que cree que triunfa, el que cree que ganó la discusión, es el que ha perdido miserablemente. El que cree que la ganó y que se salió con la suya, es el que ha perdido absolutamente todo. Porque si lo que perseguimos es el reconocimiento de la gente, eso es fácil. La gente te va a reconocer. A lo mejor no te va a reconocer por lo que tú quieres ser reconocido, pero te va a reconocer. En algún momento, en algún lugar, alguien nos reconocerá. Pero a lo mejor no será por lo que nosotros quisiéramos. Reconocimiento de la gente es fácil. Ahora, el reconocimiento de Dios es completamente diferente. Porque el mismo Señor Jesús nos dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, acá la cosa no es cuán alto vayas. Acá la cosa no es cuán reconocido seas. Acá la cosa dice su cruz cada día, niéguese a sí mismo primero, luego tome su cruz cada día y sígame. Acá es como comienza el aprender a permanecer. Por eso le decía que la mayoría de las veces nuestra incomodidad es el primer paso hacia nuestra victoria. Mira lo que dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos 13, verso 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Leyó esto? ¿Lo puede leer por favor conmigo el verso 33 otra vez? Léalo fuerte. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Luego dice, es como el hombre que yéndose lejos, ¿qué dice que hizo? Dejó su casa. ¿Y qué es lo segundo que hizo? Dice, dio autoridad ¿a quién? A sus siervos y a cada uno su obra. En otras palabras, dejó repartidas las tareas y le dio autoridad a esa gente para que cumplieran, para que hicieran la tarea que se les dejó. Entonces dice que es como el hombre que se va lejos, antes de irse, antes de dejar su casa, reparte autoridad a su gente y a cada uno le da una obra, una tarea para que haga. Y luego viene una persona que a lo mejor no es tan especial, que a lo mejor no es tan visible, que a lo mejor no le dio tanta autoridad como a los demás, pero a este le dijo una sola cosa. Lea qué dice. Y al portero, ¿qué le mandó que hiciera? ¿Cuál es su responsabilidad? Velar. Él no tiene que cocinar adentro. Él no tiene que arreglar las camas.
Él no tiene que cortar la grama, la hierba. Él no tiene que pintar la casa. No tiene que mantener el techo. No tiene que hacer absolutamente nada más que, dígame fuerte, velar. Entonces mira esto. Al portero le mandó que velase. Entonces usted y yo podemos leer esta palabra y perder este detalle. Y no darnos cuenta de la profundidad que tiene esta palabra que Jesús nos está enseñando. Le dio, quiero que lea esta palabra, autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado autoridad? ¿Cuántos saben que usted tiene autoridad? Dice la palabra, sobre todo principado y potestad. Sobre el áspid y el león pisarás, hollarás al cachorro del león. Dice, o sea, nosotros tenemos una autoridad. Ahora, ¿cuántos en algún momento han visto a alguien con autoridad hacer mal uso de ella? ¿Alguien ha visto uno de esos en algún momento? ¿Alguien que tiene autoridad hacer mal uso de ella? Entonces la pregunta es, si alguien tiene autoridad, ya tiene autoridad, vamos a partir desde esa premisa, tiene autoridad, se le ha sido delegada, ¿qué significa hacer mal uso de esa autoridad? ¿Sabe lo que significa? Salirse de los parámetros. Si mi autoridad delegada es para pararme en este pedacito y señorear y traer dirección sobre este pedacito acá, en el mismo instante que yo me salgo acá y trato de imponer la autoridad que se me delegó allí, la trato de imponer acá, ¿qué pasa? Hago mal uso de mi autoridad. Así funciona en el reino de Dios. Yo tengo un llamado, usted tiene un llamado, tenemos un propósito, tenemos una autoridad que Dios nos ha dado, tenemos una tarea que se nos ha encomendado. Pero en el mismo instante que nosotros comenzamos a probar fuera de la autoridad o del lugar donde Dios nos designó o nos asignó, ¿qué es lo que pasa? Que comenzamos a hacer mal uso de nuestra autoridad. Y déjeme decirle algo, que no hay cosa que dañe más un cuerpo que cuando los miembros se salen del lugar y comienzan a ejercer la autoridad mal. Porque comenzamos a dañarnos unos a otros. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando este hueso del antebrazo de pronto decide que no le gusta estar acá y se quiere mover acá abajo, a la pierna? ¿Qué pasa? Usted dice, esto no va a pasar nunca. Bueno, sí ha pasado porque gente en un accidente, de pronto el brazo se les puso acá arriba. Entonces, causa daño, causa tristeza, causa tribulación. Comenzamos a enfrentar entonces dolor. Empezamos a experimentar cosas negativas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos salimos del lugar donde Dios nos posicionó y nos dio autoridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros en medio de toda esa carrera que tenemos a veces, muchos de los cristianos andamos en una carrera, el problema está que no sabemos hacia dónde es. Y corremos desesperadamente, pero no sabemos hacia dónde es la carrera. Como el hámster que está corriendo en la bolita y corre en la rueda, pero él no sabe a dónde va. Y así andamos nosotros, corriendo y desesperados, no tenemos tiempo para descansar. Sentimos que no merecemos el descanso, que tenemos que producir y producir, pero no sabemos qué exactamente es lo que tenemos que producir. ¿Le ha pasado a alguien así acá últimamente que dice, estoy en una carrera, pero no estoy yendo a ningún lugar? No estoy alcanzando absolutamente nada. Porque andamos sin dirección. Porque la autoridad que se nos entregó no es la autoridad que estamos usando. Le dio autoridad a todos los demás. Y al portero le dijo, lo tuyo es velar. Y déjeme decirle algo. Que sobre toda autoridad que Dios te haya dado, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todas cosas que Dios en el mundo espiritual te haya dado autoridad, sobre todo llamado, sobre toda cosa que Dios nos ha dado, déjeme decirle que lo más importante y lo que más pasamos por alto es que Dios nos dio la capacidad y la orden de velar. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a aquellos discípulos cuando se retiró un poco y les dijo? La primera palabra que les dijo fue, velad y orad. ¿Sabe para qué? Para que no entren en tentación. Y se retiró un poco más lejos.
¿Y qué pasó cuando regresó? ¿Se acuerda que le dijo? No han podido velar conmigo, ni siquiera una hora, ni siquiera un momento, no han podido velar. Entonces mire esto, sobre todo llamado, sobre toda posición de autoridad que a veces creemos que tenemos, sobre toda pleitesía que a veces creemos y erróneamente e ilusamente creemos que nos merecemos pleitesía y que la gente nos honre, sobre todas esas cosas locas que a veces nosotros tenemos y sobre todos esos complejos que a veces tenemos, a lo primero que Dios nos ha llamado es a velar los unos por los otros. Por eso cuando Dios llamó y dijo, Abel, Caín, ¿dónde andan? Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Se acuerda que dijo Abel? Caín, perdón. Yo no soy guarda de mi hermano. ¿Qué hace un guarda? Vela. Él no entendió que él sí era guarda de su hermano y que él sí tenía que velar. Y así andamos nosotros a veces dentro de las iglesias. Por eso es que andamos tan divididos y tan fraccionados y tan fracturados. Y que no podemos ni abrazarnos. Y que no podemos ni honrarnos los unos a los otros, porque andamos así todo el tiempo, como que a ver qué me dicen hoy, o a ver cómo me miran, o a ver qué están diciendo de mí. Andamos de esta manera así. Cuando uno anda así, no puede hacer así. Por eso es que la iglesia necesita entender estas cosas. Si uno no entiende estas cosas, el resto de la vida lo vamos a dejar. Wendell, mira a ver que eso parece que se cortó la transmisión. Gracias. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. He hablado ya tanto, pero necesito hablarle tanto más todavía. Porque lo que pasa es que este jueves no pudimos tener servicio acá. Entonces usted sabe que cuando no hay servicio los jueves, como que el domingo tengo que aprovechar entonces por el jueves y por el domingo. Gracias por eso, gracias. Verso 35, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Aleluya. Mira esto. Si usted quiere algo más claro que esto. Y lo que a vosotros le digo, se lo digo a otros. Vela. Vela por tu salud espiritual. Vela por la salud espiritual de los que están a tu lado. Mantente velando. Mantente alerta. Bueno, pero si estoy cansado de velar, ya no quiero seguir velando. Y mucho más velar a los demás. No es velar a los demás. Porque el que vela se duele de lo que le pasa a los demás. Y esa es la diferencia, porque muchos no entendimos el propósito de lo que Dios nos dijo cuando nos dijo velar. El velar incluye levantar, animar, proteger, abrazar, levantar, estar ahí. Eso significa velar. Esto es una parábola que nuestro Señor Jesús está contando. Déjeme decirle que cuenta 46 parábolas. Un hombre se va lejos de su casa, pero antes de irse, deja todo en orden y le da autoridad a sus siervos. De ser simplemente siervos, ahora pasan a tener autoridad. Y le hago una pregunta, ¿por qué antes no tenían autoridad? ¿Sabe por qué no tenían autoridad? Porque ahí estaba el hombre, la autoridad era él. Pero cuando él se va a ir, él sabe que tiene que repartir autoridad. ¿Sabe que esa es la razón por la cual Jesús dice la palabra que repartió autoridad a sus discípulos? Le dijo, ustedes vayan de dos en dos, entren a las ciudades, entren por aquí, por allá y hagan. Y cuando regresan, ¿se acuerda qué fue lo que pasó cuando regresaron? Vinieron pero increíblemente emocionados. ¿Y se acuerda qué es lo que le dicen? Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿Sabe? Por lo más que se impresionaron fue por la autoridad. Porque anteriormente ustedes se acuerdan que le habían traído muchachos endemoniados, le habían traído gente y cuando los discípulos reprendían nada pasaba, ¿se acuerdan? Y ellos decían, Señor, queremos más autoridad. Y le decía, ustedes no necesitan más autoridad porque yo estoy acá. Yo soy la autoridad. Pero cuando yo me vaya, por eso les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, entonces ustedes se quedarían igual. Pero si yo me voy,
enviaré el Espíritu de verdad, que estará con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Y ahí cambió todo, porque ahora se va el Hijo, pero nos da autoridad. Nos da una autoridad que antes no teníamos. Nos da una autoridad que antes la gente que no era el sacerdote, o que no era el levita, o que no era el profeta, no tenía. Nos da una autoridad para todos, para usted y para mí. Nos da una autoridad de que ya yo no necesito tener un cargo para sentir que tengo autoridad. Que no necesito tener una posición para velar por la casa, para velar por la familia, para velar los unos por los otros, para cuidarnos, para protegernos. Tu autoridad tiene mucho que ver con permanecer. Nuestra victoria también. Aleluya. Al portero le dijo que velase, solamente vela. Y parecería que el portero no le dio autoridad, porque le dijo nada más vela, lo tuyo es velar. Entonces, ¿qué hace uno con velar? Mirar. No le dijo usted arregle problemas. Si estos dos se pelean, usted vele y arregle. No, lo tuyo es velar. Así que no le dio autoridad. Pero cuando ves la escritura le dijo, la recompensa de los otros va a depender de si tú velas o no. Porque si tú no haces tu posición de velar, todos los que están sirviendo adentro, todos los que están cuidando las camas, todos los que están cocinando, todos los que están haciendo todo lo que se supone que hagan, si falla el que está velando, entonces todo falla. Mis amados, en la iglesia, si fallamos en velar, el resto de lo que hacemos falla. Si fallamos en cuidarnos los unos a otros, en levantarnos las manos los unos a los otros, en orar los unos por los otros, en bendecirnos los unos por los otros, entonces todo lo demás que hacemos falla. Nos convertimos en un metal que resuena y un címbalo que retiñe, que simplemente hace ruido y hace bulla, y todo el mundo en la ciudad lo oye, pero no tiene consistencia, no tiene sustancia. Andamos vacíos. Aleluya. Jesús les dijo a los discípulos, los había llamado aproximadamente 3 años atrás, lo habían dejado todo por seguirlo, y ahora les dice que se va y que ellos no pueden ir con él. Imagínense. El libro de Juan, quiero ir terminando ya, Juan capítulo 13, ahora el versículo 31, le dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cuántos leyeron esto? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Mira lo que dice el verso 34. Pero un mandamiento nuevo os doy. Mira que ya te di 10 allá en el monte. Mira que han vivido por ellos todos estos años y que no los han podido cumplir. Pero ahora les voy a dar uno nuevo. Lea fuerte. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Aleluya. Entonces, imagínense los discípulos, Señor, ¿cómo que después que dejamos todo, cómo que nos vas a dejar ahora botados? Como que nos vas, como decimos por allá, a embarcar. Que después que ya dejamos todo tirado, ahora, ¿cómo que nos vas a dejar? El versículo 36 de este capítulo 13 de Juan, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Mira lo que está hablando. Y Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? ¿De verdad? ¿Tú estás seguro de lo que estás hablando, Pedro?
de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y ya usted conoce el resto de la historia. Pedro le dice, yo voy a permanecer contigo aunque me cueste la vida. Y Jesús lo mira y le dice, Pedro, en poquito tiempo, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y es que Dios conoce nuestra vida. Él sabe lo que será mañana, yo no sé. Él sabe cuántas veces he dicho, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a alcanzar, y luego no lo hice. Él sabe lo que sucede. Él sabe lo que va a pasar. Dios sabe que el permanecer en nuestras propias fuerzas es prácticamente imposible. Por eso no dijo permanece solo, sino dijo permanece en mí. No te dijo te voy a poner un yugo sobre ti para que te doble y no te deje moverte. Te dijo no, mi yugo es ligero y ligera mi carga. Aleluya. Y la pregunta que te hago entonces es, si el Señor te dijo en la palabra, mi yugo es ligero y ligera es mi carga, ¿por qué andas desesperado entonces por ponerte un yugo pesado? ¿Usted sabe por qué hay gente que muchas veces, porque todos sabemos que no le podemos caer bien a todo el mundo, eso es normal, pero ¿sabe por qué hay mucha gente que me dice, no, yo a esa iglesia no voy porque ahí como que no me controlan mucho? Yo le digo, pues tranquilo, sigue camino y búscate una donde te controlen bastante. ¿Sabes por qué? Porque esta es una iglesia diferente. Y acá hemos entendido, yo como pastor no tengo que andar persiguiéndolo a usted, ni corriendo a ver qué hizo, a ver qué disciplina le pongo, a ver cómo lo enredo. A mí, eso no es a lo que Dios me llamó. Ese no es el ministerio y el llamado que Dios me dio. Si ese sería el llamado, entonces yo sería uno de los más dignos de conmiseración y de lástima de esta vida. Tener que andar corriendo detrás de 300 personas a ver qué están haciendo, a dónde van, qué están diciendo, cómo se están vistiendo, qué están diciendo lo otro. Ese no es el llamado. Mi llamado es enseñarte la palabra, y lo que tú haces con esa palabra, entonces es tu responsabilidad. Aleluya. Y si tú quieres que te tengan controladito, oiga, hay unas cuantas acá que te controlan. Así que no se sienta cargado con eso. Pero si entiendes como dice la palabra, mi yugo es ligero y ligera mi carga, entonces en lugar de andar corriendo desesperados por aquí y por allá, aprenda a permanecer, a disfrutar la bendición, a disfrutar la vida que Dios te ha dado. Y dile, Señor, te doy gracias por lo que has hecho en mi vida, y porque este es el comienzo, apenas el comienzo de algo mucho más grande que harás en mí, en mi familia, en mis hijos y en todos los que están a mi alrededor. Aleluya. Por eso nos dijo, el permanecer en nuestras propias fuerzas es imposible. Por eso Él nos dijo, permanece, no permanezca solo, permanece en mí. Quiero terminar con una historia de la palabra del Señor. ¿Se las puedo contar o ya está listo? Bueno, se las voy a contar de todas formas. Es una historia de la palabra que habla acerca de un hombre que se llama Naamán. Naamán es un oficial sirio. Es una persona que es muy reconocido, que tiene mucha autoridad de donde él viene. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo respeta. Pero Naamán tiene un problema. ¿Sabe qué es lo que le pasaba a Naamán? Tenía lepra. Era un general sirio, donde quiera que la gente lo miraba, los respetaba. ¿Sabe? Cuando en el ejército la gente, los subordinados ven a los oficiales, los saludan, los respetan, los honran solamente por eso, por la autoridad que tienen. Y Naamán tenía una autoridad tremenda. En el ejército sirio era reconocido y respetado, honrado y valorado, pero tenía un problema, y era que tenía lepra. A cualquier otro lo hubieran echado fuera, porque la lepra es contagiosa. Pero como Naamán tenía el estatus, la posición y la autoridad que él tenía, pues nadie lo echó fuera. Pero uno de esos días, una de las criadas, una jovencita, dice la palabra, que a lo mejor lavando su ropa se dio cuenta de la sangre, de las llagas. Uno de esos días vio que aquel hombre, aunque se cubría completo, a lo mejor para que no espantara a la gente, pero la joven que estaba ahí era a lo mejor la encargada de limpiar o de cambiar las sábanas del lecho, qué sé yo. Le dice a su ama, la esposa de Naamán, le dice, ¿sabe qué? Allá en Jerusalén, allá en Israel, hay un profeta, hay un hombre de Dios, que Dios lo usa tanto y que tiene una autoridad tan grande, que si mi amo, el señor de la casa, Naamán, si él va allá y le pide que él ore, yo estoy seguro que Dios lo sana.
Entonces imagínese ahora, quiero que te puedas imaginar conmigo cómo viene esta mujer y le dice: mi amor, te quiero contar algo, dime. ¿Por qué me lo imagino así? Porque me lo quiero imaginar así. Entonces, y porque me lo podría imaginar que a lo mejor le dijo: sí, mi amor. No, me lo quiero imaginar como un tipo así, fuerte, que el tipo no entendía con nada. Mi amor, ¿te puedo contar algo? Dime, ¿qué quieres? Bueno, te quiero contar que fulanita, la sierva, la esclava, la criada, me dijo que allá en Israel hay un hombre de Dios, hay un hombre que tiene una autoridad impresionante y que si él ora por ti, esa lepra que tú tienes se te va a ir. Entonces quiero que comiences a pensar, porque escuchar que alguien que está enfermo terminalmente, que se va a su piel, su carne se va a terminar de podrir completamente, se va a deshacer, el dolor es insoportable, le va a afectar hasta los tuétanos de los huesos, le va a comer todo, se va a ir flagelando poco a poco y se va a morir completamente, se va a destruir. Y de pronto escucha que hay un hombre que de pronto ora por él y se sana. Entonces él dice: pues yo tengo que ir entonces, pero para poder ir, tengo que ir primeramente al rey, para que el rey entonces me envíe una embajada, porque si el ejército de los sirios entraba directamente, entonces estaban como declarando guerra. Así que va y le dice al rey de los sirios: mira, tengo un problema. Y el rey de Siria le dice: ve, yo voy a enviar cartas al rey de Israel. Entonces le envía cartas al rey de Israel. ¿Cómo se enviaban las cartas? Las cartas en el tiempo bíblico se enviaban a través de mensajeros. ¿Y sabe qué es lo que tenía que hacer el mensajero? El mensajero tenía que correr antes para dar la noticia antes de. Porque ¿qué pasaría si primero llega el ejército y luego el mensajero que tiene problema y no puede correr llega? Te mandan una carta. Ya eso no sirve. Entonces tenía que correr antes, llegar antes. El mensajero viene corriendo y llega donde está el rey de Siria y le dice: mira, acá está. Entonces el rey de Siria el rey de Israel, lee y dice, y quiero que leas, bueno, para no parafrasearlo tanto, eso se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 7, dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Y le dice a los demás: considerar y miren ahora que esto es lo que anda buscando es ocasión contra mí. Pero por allá andaba el varón de Dios que se llama Eliseo, que oyó, dice que el rey de Israel se había rasgado sus vestidos y le envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces el rey dice: bueno, ve allá a la casa de fulano, allá donde está Eliseo, mira a ver qué pasa por allá. Y ahora viene Naamán con toda su comitiva. Es un hombre que está acostumbrado a que le rindan pleitesía. Es un hombre que tiene autoridad. Y está esperando que de pronto salga Eliseo, que salga con unos ungüentos especiales, que salga ahora y lo unja, o que levante las manos y ore y haga cierto rito, cierto ritual a lo que él está acostumbrado, algo visual. Y cuando va llegando, mira lo que dice el versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Está diciendo: vayan y avísenle. Entonces viene los soldados, viene todo. Quiero que se lo imagine así: los soldados con sus, no sé, sus armaduras, ¿cómo se llama? Los escudos, las lanzas, todos van caminando así, pom, 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 caminando. Yo le hago aquí hasta efectos especiales. Si usted se queja porque quiere o yo, pero hasta los efectos especiales se los estoy haciendo. Bueno, porque yo lo que quiero es que se imagine esto y se lo imagine de la mejor manera. Así que llegan estos así, imagínense, y tocan la puerta fuerte. Claro, pues tampoco eran soldados y van a ir a tocarle la puerta así. No, estos van, pero que casi le tumban la puerta. Y se paran a la puerta de la casa de Eliseo. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eso fue todo. No hubo ritual, no hubo procesión, no hubo pleitesía, acá no hubo nada. Acá fue simplemente que le dijo: ve y lávate allá en el Jordán 7 veces, y si lo haces, tu carne se va a restaurar y vas a quedar limpio. Entonces Naamán se puso alegre, dice, con una alegría impresionante, dice así, ¿no? Porque ¿qué estaba esperando un hombre que está acostumbrado a la autoridad?
que le rindan pleitesía. ¿Sabe cuál es la razón por la cual a veces la lepra espiritual nos está comiendo? Porque nos hemos acostumbrado al reconocimiento de la gente. Y el reconocimiento de la gente nos ha comenzado a hacer podrir la carne. Aleluya. Y para nosotros es mucho más importante el